Muy bienvenidos a The Bible Architecture de Newman Church en español. Estamos aquí en obediencia al Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, un Dios con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un título que se llama Fuego, 3 caballos están corriendo. Es un título muy especial, es algo sumamente importante e interesante, más que todo urgente. Esos son unas cuantas profecías, vamos a decir visiones proféticas que yo he recibido como parte de un cuento que el Señor me ha ilustrado de lo que viene la gran tribulación. Si ustedes conocen, tenemos otros 2 canales, bueno, 3 hasta 4, pero bueno, un canal en inglés que se llama The Bible Architecture y otro canal en inglés que se llama, es el canal activo, principalmente en ese momento, The Newman Church. Esos 2 canales tienen videos en inglés y en el canal The Bible Architecture, se lo voy a enseñar ahora, el Señor me mandó a publicar unos 4 videos en el 2022 de unas visiones proféticas que Él me dio sobre lo que viene, que sería la gran tribulación. Aquí tenemos en la pantalla The Bible Architecture, ese es el primer canal en inglés que yo hice. Y al principio de ese canal, empezó en el 2022, el Señor me mandó a publicar esa serie Great is the Tribulation, que como pueden ver tiene 4 videos. Ahora, les voy a enseñar algo hasta más interesante, pero esas 4 partes, vemos que las primeras 2, fire, fuego, y la segunda parte, horses, caballos, van a ser parte de la prédica de hoy. Muy bien, pues entonces aquí ven los 4 videos. Algo muy interesante, no va a ser el tema de hoy, pero se lo dejo a ustedes para que lo escudriñen. Es que los primeros 2 videos vienen siendo o fueron grabados hace más de 2 años. Aquí lo ven, 2 years. 9 y 23 segundos, 9, 24 segundos. Como si fuera una señal de algo especial acerca de esos números. 923, 924. Se lo dejo para ustedes, para que lo escudriñen, y vamos a seguir con el tema de hoy. En el 2022, cuando yo estaba en oración, el Señor me mandó unas visiones como si fueran fotografías, vamos a decir, de lo que viene de los tiempos de la gran tribulación. Se la voy a presentar exactamente como el Señor me la enseñó. Tenemos esos 4 videos en el canal Bible Architecture y hasta ustedes pueden mirar esos. Pero el Señor me mandó otra vez a descubrirlo y a mirarlo otra vez porque tiene muchos niveles y confirmaciones de lo que está pasando. Acabo de enseñarle que, por ejemplo, los primeros 2 videos fueron grabados con 2 tiempos muy, muy especiales y particulares. Sabemos que en ese año 923, 924 viene siendo la fiesta de las trompetas. Así que vamos a mantenernos enfocados en lo que viene y a ver lo que el Señor me enseñó. Pues la primera visión se intitula Fire. Aquí la tengo en la versión inglés, pero se lo voy a traducir en español. Acuérdese que el español no es mi idioma madre, como siempre, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Así que no se preocupen si no hablan inglés, se lo voy a traducir. Aquí dice visión número 1, fire, es decir, fuego. Esa es la primera visión. El Señor me mandó a dibujarla. Esos son dibujos originales que yo hice en el 2022, donde pueden ver las partes. Tomen screenshot si necesitan de esa primera visión. Tenemos 4 de esas y 2 la vamos a ver hoy. En la primera parte o en la primera visión, ven que aquí estamos, o yo estoy aquí orando. En ese momento de oración, yo pude ver como una tempestad, vamos a decir,
unas luces, unos relámpagos alrededor mío. Entonces, en esa primera visión, con mis ojos cerrados, mientras estaba orando, yo entendí que habían relámpagos alrededor de donde yo estaba. La segunda parte también era como unas nubes negras que yo vi en la distancia. Así que aquí vemos relámpagos, flashes of lightning, y gruesa nube negras. La escritura que el Señor me mandó para confirmar y para estudiar esas visiones, al principio fue Isaías 64, desde el 1 al 7. Acuérdese que el título de esa primera visión es Fuego. Vamos a ver qué dice Isaías 64, desde el 1 al 7. Aquí dice Isaías 64, versículo 1. Oh, si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia si escurriesen los montes. Es decir, aquí vemos una primera imagen del Señor invocado por Isaías descendiendo. Sabemos que eso es parte de la segunda venida de Cristo, que será en dos partes, con el rapto primero y luego la segunda venida. Así que ya el contexto de Isaías 64 nos deja entender que estamos hablando de la gran tribulación. Versículo 2, ¿cómo qué? Como fuego. Acuérdese que el título de esa visión, como se lo voy a enseñar, es fuego. Pues aquí el Señor confirmando que estamos hablando exactamente la misma cosa. Abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Así que ven acá, estamos exactamente en el contexto de la gran tribulación. Esas son visiones proféticas, invocaciones proféticas que el profeta Isaías está haciendo al pueblo de Israel. Pero sabemos que como el Señor me mandó esa escritura para confirmar las visiones que me dio, estamos viendo exactamente la misma imagen. Versículo 3, cuando hiciste cosas terribles, cuales nunca esperábamos, y descendiste. Míralo acá otra vez, una visión del Señor bajando desde el cielo. Se deslizaron los montes ante tu presencia. Sabemos muy bien en Zacarías, capítulo 14, tenemos esa visión del Señor bajando, poniendo sus pies en los montes de los olivos y la montaña partiéndose. Así que estamos viendo exactamente lo que viene en la gran tribulación. Dice en versículo 4, porque desde el principio del mundo no se ha escuchado, ni oído, ha percibido, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Exactamente algo increíble. Estamos hablando de promesas que vienen para los que creen, que tienen su corazón puesto en Dios. Y aquí nos estás contando el profeta Isaías que eso viene a pasar en los últimos días. Versículo 5, saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste cuando pecamos. En ellos hay perpetuidad y seremos salvos. Versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y último versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para asirse de ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste
marchitar en poder de nuestras maldades. Pues una visión absolutamente clara de lo que viene. Isaías nos está dejando ver que eso es el momento de la gran tribulación. Pues hay que entenderlo en el contexto de la visión que el Señor me dio en el 2022, donde yo no conocía nada, muy poco, muy poquito. Todavía no había terminado de leer la Biblia por primera vez de cara a cara. Es decir, que muchas de esas cosas las estamos viendo ahora como confirmaciones, porque estamos entendiendo que estamos muy cerca. Ahora, se lo voy a decir bien claro. Gracias por todo el comentario, por todo lo que han dejado mucho apoyo en el canal. Que el Señor les bendiga. No, yo no sé ni el día ni la hora, pero eso no quiere decir que el Señor nos esté enseñando que sí estamos adentro de la temporada de su venida. Vamos a verlo de esa forma en Mateo 24. Vamos a empezar el versículo 45 para entenderlo en el contexto. Dice Mateo 24, versículo 45. Mateo 24, claramente uno de los 3 capítulos principales de la gran tribulación. ¿Quién es, pues, el siervo que fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Estamos entendiendo, aquí ya estamos hablando de un siervo fiel y prudente. Dice, versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, versículo 47, que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, escuchen muy bien, mi Señor tarda en venir. Primer parte. Segunda parte, versículo 49, y comenzaré a golpear a sus compañeros. Eso también puede ser con lengua, sabemos, golpes de lengua, y aún a comer y a beber con los borrachos, es decir, la gente que no tiene conocimiento. Vendrá el Señor, versículo 50, pongan atención, de aquel siervo en el día que no lo espera, y a la que hora que no sabe. Y le castigará severamente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, aquí el Señor nos deja entender en ese versículo, en el contexto de la gran tribulación, segunda venida y el rapto, que hay un siervo malo, infiel, que no sabrá ni el día ni la hora. Es decir, que el siervo fiel sí puede saber o estar preparado por lo menos por el día y la hora. Estamos viendo las diferencias porque esas son las palabras de Cristo. Vamos a verlo otra vez, el versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y en la hora que no sabe. Entonces aquí, volviendo a nuestras visiones, en esa primera visión, Isaías 64, de 1 al 7, es en mi Biblia en inglés. No se lo voy a enseñar porque tenemos muchísimo de qué hablar hoy, así que vamos un poco más rápido. Tomen nota, por favor. Página 1026. Pues 1026, ven que son los mismos 4 números de 1260 días, que es medio tiempo de tribulación. En realidad son 1260 días, pero en Apocalipsis nos hablan de 1260. Así que esa página de Isaías también tiene una confirmación. Segundo nivel, claro que no nos llevamos de las páginas de la Biblia, pero son también confirmaciones que podemos entender. Aquí le enseñé que ese video original nos deja entender que quizás pueda tener algo que ver con el día 9-23. Y el próximo video, se lo enseñé antes, 9-24. Esos 2 días van a ser los 2 días de la fiesta de la trompeta en el 2025.
Como pueden ver, cada una de esas visión también tiene una referencia, una escritura. Yo al principio yo decidí poner esas escrituras. El Señor no me dio esa escritura. Pero resulta, ustedes lo verán, que hasta esa escritura fueron influenciadas por el Espíritu Santo. En realidad, así que trabaja la escritura. Pero yo no sabía eso. Así que le puse esa escritura para describir lo que estaba viendo en cada visión. Así que la primera escritura es Apocalipsis 4:5. Vamos a ver qué dice en español. Versículo 5, Apocalipsis 4 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí estamos en el contexto de Apocalipsis 4, versículo 1, que dice, después de esas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como trompeta, que hablaba conmigo, diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de esa. Aquí vemos en el contexto de Apocalipsis 4, versículo 1, una puerta abierta y una voz como de trompeta. Es decir, que cada vez que el Señor se aparece, y lo sabemos desde los truenos y relámpagos, conectado con esa primera visión donde yo estoy orando y veo relámpagos, sabemos que esa es la presencia de Dios abriéndose los cielos y algo importante va a pasar. En ese caso, Juan, capítulo 4, versículo 1, le dice, come up hither. En inglés, ven acá. Es decir, es una llamada como el Señor hace en el capítulo 20 de Juan a María. Sabemos que el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque Él baja, pero nos llama a Él. Y en ese caso vemos que la puerta abierta tiene una correspondencia ¿con qué? Con la iglesia de Filadelfia. Vamos a verla. Apocalipsis 3, versículo 7 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Es decir, el contexto, hemos estudiado las 7 iglesias, el contexto de Filadelfia es llaves que abren y llaves que cierran. Aquí dice versículo 8, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza. Porque Filadelfia tiene poco de fuerza, porque ya la ha usado toda, porque Filadelfia es la iglesia fiel que usó toda su fuerza, entonces aún tiene un poco, no que no tiene fuerza, es que la usó toda. Y has guardado mi palabra. Mira ahí, guardado es tereo en el griego, que quiere decir que es mantener en su estado original. Es decir, no cambió el evangelio. Y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso es un paralelo, lo hemos estudiado con la iglesia de Esmirna, porque dice la misma cosa el Señor a las 2 iglesias. Sino que mienten, he aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Ahora, versículo 10, obvio y claro, evidencia que Filadelfia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, Apocalipsis 3, 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ni hasta el día, la hora, es decir, hasta desde el primer minuto de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces aquí vemos en esa primera visión, y yo no sé si vamos a alcanzar a hablar de las 2, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo, si no lo dejamos por el próximo sábado. Que el Señor los bendiga. Vemos acá un primer contexto de empiezo de la tribulación, el rato también, y la iglesia de Filadelfia que será arrebatada. Ahora, la iglesia de Filadelfia no es en un lugar específico, sino son todos los creyentes que han mantenido el evangelio en su estado original y que han dado
toda su fuerza, es decir, todo su corazón, para seguir al Señor. Y eso verán arrebatado. Hay muchas más confirmaciones. Aquí se lo dejo para que ustedes tengan un screenshot. Y se lo voy a enseñar un poco más rápidamente para que entiendan que aquí tenemos otras conexiones, por ejemplo, con Proverbios 25, 25.7, 25.2. En ese caso, 25.8 tiene una conexión con lo que nosotros llamamos el calendario de Daniel. Muy importante verlo. 25.8, 258, 1, una vez. 258 es 1258. Bueno, no es la misma cosa, pero hay una conexión, una relación. Yo se lo voy a explicar así para que usted entienda. Usted tiene una Biblia, ¿verdad? Perfecto. Si es la Reina Valera, solitamente, normalmente, esas Biblias tienen referencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo mi Biblia en inglés y ven que casi mucho, no todo, pero muchos de los versículos tienen referencias. Por ejemplo, aquí vemos una referencia con Proverbio 15, 18 y 29, 22, Proverbio 18, 8 y así muchas más. Es decir, que la Biblia está dibujada, organizada, planeada como referencias. ¿Usted me está entendiendo? Es muy importante verlo de esa forma, porque la Biblia es viva. Como en un cuerpo, hay conexiones entre los órganos. La sangre se mueve por todo el cuerpo, pero hay conexiones y relaciones entre órganos. ¿Usted me entienden? Pues es un cuerpo vivo, es la Biblia también. Así que esas referencias, esos niveles y esas conexiones, es muy importante verla. Es muy importante porque el Espíritu Santo nos está enseñando dónde buscar esas conexiones. La segunda parte, Thick Black Clouds, acabamos de decir nubes negras. Y aquí tenemos Deuteronomio 4.11. Deuteronomio 4.11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía ¿en qué? En fuego, hasta en el medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Vemos acá una referencia con una montaña. Bueno, en el hebreo, se lo voy a enseñar, la montaña es eso. Ve, aquí lo tenemos en inglés, la concordancia Strong, Deuteronomio 4.11. Y aquí tenemos la montaña. Esa montaña es 2022 Strong. Strong es Ar o Arar, que es la, vamos a decir, aquí lo ven, Arar, que es la forma más completa de montaña. Eso nos conecta con la visión que vamos a ver después de Noah Arari, que como pueden ver es una, bueno, quizá no lo puedan ver, pero se lo voy a explicar, una de las tres figuras que el Señor me enseñó. De hecho, entonces el Señor me está mandando a la segunda visión. Y en esa segunda visión tenemos esos tres caballos. En esa segunda visión tenemos esos tres caballos que yo vi. Eran tres, pero en realidad era un caballo que cambiaba de color. De negro a lo que se dice gris, pale y blanco. Como es que fuera una misma entidad cambiando característica o cambiando color. Bueno, después de ciertos estudios y confirmaciones, he entendido que en realidad esas tres caras de los caballos correspondían a tres figuras políticas o tres figuras del mundo que conocemos todos. Como vemos aquí, el versículo que el Señor me dio es Apocalipsis 6:8. Vamos a verlo, Apocalipsis 6:8. Y miré aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Entonces aquí ya ven dos figuras, el caballo y la muerte. Ya estamos con dos. Y el infierno le seguía. Entonces tenemos tres personas en ese versículo. Lo ven muy bien.
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Le voy a enseñar una imagen porque el Señor me enseñó en la tercera versión, en la tercera visión, y la vamos a ver otro día. Harari con una bestia de la tierra. Aquí está. Aquí tenemos una versión de lo que yo vi y aquí vemos él con esa pantera, vamos a decir, ese leopardo, caminando. Es decir, otra confirmación de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6:8. Así que como ahora entendemos que tenemos tres, lo que vemos es que Revelación o Apocalipsis 6:8, 6:8 nos da 6 por 8, 48. Pues las tres figuras que el Señor me enseñó en temporadas diferentes son esos tres. Harari, Obama y Zuckerberg. Y los tres, cuando miramos la fecha de nacimiento de cada uno, aquí están. 1976, 2:24 ese es Harari. Entonces 2 por 24 es 48. Obama, 1961, 8:4, agosto 4. Eso es 84. Y lo más increíble, Zuckerberg, 1984, 5:14. Pues 5:14:84 igual a la nacita, el nacimiento de Israel, el 5:14, mayo 14, del 48. Pues eso no es obvio, es obvio más obvio. Fue así que empezó al principio. El Señor me dio una visión que yo no entendí de Zuckerberg hablando con un rey de Asiria, babilonense. No sé exactamente quién es ese señor, pero sabemos desde la escritura que el rey de Babilonia, de Assyrian, es uno de los nombres del anticristo. Sabemos que Zuckerberg quizá esté involucrado en muchas cosas que tienen que ver con inteligencia artificial y entendemos desde Apocalipsis que hay una imagen de la bestia que puede hablar y los que no le darán alabanza serán matados. Pues en esa segunda visión tenemos muchas referencias o muchos versículos. No lo vamos a leer todos. Pero aquí, por ejemplo, tenemos Daniel 11:44. Luego tenemos aquí Lucas 19:27 y Apocalipsis 9:16. Y de último Apocalipsis 13:4 y 5. Entonces acabamos de hablar de Zuckerberg, de la fecha de nacimiento 5/14/84, 1984. Y si lo veo bien, eso 1900 o 19, cuando lo doblamos de cara para abajo, en los tres, 19, 19, 19, hasta así se puede ver una relación, una conexión con 3:6. En ese caso, estamos hablando que Zuckerberg tiene la misma fecha de nacimiento de Israel y los mismos números, 1984 en vez de 48. Pero vean esas cosas increíbles. Porque aquí el versículo que yo le puse es Apocalipsis 6:8. Pero mírenlo en mi Biblia. Por aquí lo ven en mi Biblia en inglés, Apocalipsis 6:8. Y la página increíble es 1684. 1684, esos 6, casi confirmando lo que acabamos de decir. Gracias, Señor. Alabanza a Dios. 1600, cuando doblamos el 6 en el 9, no son los mismos números, pero salen 1984. Confirmación de Zuckerberg. Eso es algo increíble. Hay que verlo de esa forma, por medio de la fe. Claro, nosotros no sabemos nada. Sí podemos estar equivocados. Pero yo no creo. ¿Por qué? Porque de esas visiones proféticas, sí, en realidad, una de ellas, y se la voy a enseñar ahora, ya ha pasado. Entonces,
volviendo a la primera página, a la primera visión, vemos aquí abajo, yo he contado esa historia muchas veces, pero eso es importante verla, que aquí tenemos las protestas en Israel, con bandera de Israel, y yo la dibujé exactamente así, 4 meses antes que esas protestas empezaron. La referencia es 23:1:6. La protesta empezaron 23:1:7. Bueno, 1:6 en los Estados Unidos, donde yo estoy, es 1:7 en Israel. Pues otra confirmación de lo que estamos haciendo y viendo por medio de esos versículos, de esos capítulos, de esa escritura, que fueron puestos mucho más antes que todo eso pasara, nos ayuda a entender lo que el Señor nos quiere enseñar. Aquí ven ciertas imágenes de las protestas, algo increíble, más de 500,000 de personas en esa foto básicamente igual al dibujo. La pueden estudiar ustedes y esa protesta empezaron, aquí lo vemos, el día 7 de enero, 1/7 del 2023. Duraron 9 meses y eso es, como se dice en inglés, a term of pregnancy. Es decir, un embarazo. Así que volviendo a la segunda visión, lo que tenemos acá, hay muchas partes, pero vemos que ciertos versículos, capítulos, hasta la página de mi Biblia, nos indican que tenemos una cierta entendimiento correcto, que las cosas que estamos viendo aquí son las cosas que tenemos que ver. Hemos hablado de Obama. Aquí tenemos en las visiones un dragón que yo vi exactamente como como ustedes están viendo acá. Y el versículo que el Señor me dio es Apocalipsis 13, desde el 4 al 5. Ahora, ¿qué pasa? Que en mi página, en mi Biblia, aquí vemos Apocalipsis 13 y 14. Sabemos que la página 13 o el capítulo 13 es donde el número de la bestia es dado, 13:18, 666, aquí lo ven en inglés. Pues la página de la Biblia o de mi Biblia, en ese caso es 1691. ¿Cuál es el cumpleaños de Obama? 1961. Exactamente como en el caso de Zuckerberg, 1691. Aquí tenemos 1961. Eso es increíble. Eso es algo sobrenatural que tenemos que entender. Pues quizás hay otra confirmación del tercer personaje que tenemos acá. Vamos a ver. Bueno, el Señor me dio muchas confirmaciones. Acabo de enseñarle, por ejemplo, a Harari con el leopardo. Pero en ese caso, en el contexto de segunda visión, tenemos también una confirmación. Se la voy a enseñar. ¿Por qué? La fecha de él es 1976. Vamos a ver. Aquí estamos viendo que una de las escrituras que yo puse sin saber nada de eso es Lucas 19:27. Pues 19:27 también se puede ver. Acuérdese que todo eso es algo sobrenatural, niveles de entendimiento por fe. No son certificados. Dice 1:9:27, Lucas 19:27. Esos 2:9 en el medio, 1:9, 2 de los 9 más el 7. 2:9 se pueden ver como 9:9 o 9:6. Otra forma de entender que no estamos diciendo que eso es un certificado, pero son como señales que nos ayudan a ver las cosas. Entonces, eso 9:6, cuando lo ponemos para atrás, adentro de esos 4 números, nos da 1967, que también nos da 1976. Pues aquí vemos que las 3 tienen confirmación. Se lo voy a enseñar en el cuadro completo. Aquí los vemos los 3. 1984, 1961, 1976. Como si el Señor nos esté enseñando que ya estamos en la temporada. ¿Por qué? Porque esos 3 personajes viven ahora y uno no es tan joven. Es decir, que quizás estamos entendiendo que si ellos sí en realidad hacen parte, porque no sabemos, oramos por ellos, oramos que se arrepienten. Harari escribió cosas horribles, blasfemias
contra Dios, diciendo que el ser humano es Dios. Obama ya sabemos muy bien. Y Zuckerberg no lo conocemos, pero lo que está haciendo con AI y Facebook y todo eso, sí sabemos que eso es la dirección exacta del sistema de la bestia. Es decir, que vamos a orar por ellos, que se arrepientan, que cambien su forma. Pero eso no es en el control de nosotros. Lo que vemos que son personajes, gente que vive ahora. Otra señal que si estamos en la temporada de la segunda venida. Mire y escúcheme muy bien. Le acabo de enseñar que dentro de esas primeras dos visiones, no solamente tenemos confirmaciones enormes que esos tres personajes que son vivos ahora quizá tengan algo que ver, yo no puedo decir que uno es lo que es, pero tengan algo que ver con el sistema del anticristo. O que estén contribuyendo quizás a la formación de ese sistema. Sino que vemos que unas de esas visiones, la protesta en Israel, ya pasó. Y si han visto otros videos como el calendario de Daniel o el calendario 10% o la ecuación de Daniel, están entendiendo que todo eso se ha desarrollado por medio o en una temporada de casi 3 años, donde básicamente es la misma información que se confirma y se confirma y se confirma. No estamos viendo cosas nuevas y eso es lo bueno. Es decir, que todo lo que se vio al principio se sigue viendo. Lo que hemos entendido al principio, todavía seguimos entendiendo. Las confirmaciones que hemos tenido al principio siguen siendo confirmadas. ¿Usted me está entendiendo? Yo le digo eso. El Señor me está enseñando muchísimos testimonios en esos últimos días de gente que fue al infierno. Cierta gente que muere por unos cuantos minutos hasta horas y vuelven. Con documentación y todo. Claro que yo no he ido al infierno. El Señor no me ha puesto por medio de esa prueba o esa visión o esa responsabilidad. Pero sí yo entiendo y sabemos por medio de la Biblia que Pablo también fue al cielo o alguien que él conoció hace 14 años. Es decir, que sabemos que esas experiencias son posibles para los humanos. Y regresan para darnos testimonio. Así que en lo próximo video también voy a integrar parte de esos testimonios y vamos a empezar a entender que la realidad del infierno es mucho más seria de lo que estamos pensando. La invitación en ese momento es regresar a la santidad. Regresar a la santidad no es algo que podemos hacer como ir al gimnasio. Regresar a la santidad es el trabajo del Espíritu Santo. Es decir, que tenemos que tener el Espíritu Santo dentro. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos llegar a la santidad. Y sin santidad nadie verá a Dios. Aleluya, gloria a Dios, que alguien que diga amén. Se lo voy a enseñar en los libros de los Hechos. Hechos 8, capítulo 8, versículo 14 dice: Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido que la palabra de Dios, ¿verdad? Les enviaron a Pedro y a Juan. Primer paso, si están tomando nota, si llegaron hasta ese momento el video, esa es la parte más importante. Primer paso, vamos a ver que habían recibido la palabra. Entonces, esa gente que habían creído, porque habían recibido la palabra. No es gente que escucharon y se fueron. No habían recibido la palabra, ¿ok? Vamos a verlo otra vez. Había recibido la palabra de Dios, versículo 14, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ello para que recibiesen el Espíritu Santo. Segunda parte, noten esa segunda nota. Sí habían escuchado y recibido la palabra, es decir, habían creído, pero no tenían el Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa después. Dice acá, versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, escuchen eso muy bien, habían que sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Para ser bautizado, tiene que creer. Sí, déjame, sí, yo creí, aquí estamos, muy bien, ¿dónde vamos a bautizarnos? Ahí, fiesta del país. No es así. Están bautizados porque creían con todo su corazón. Habían creído. Pero ¿qué pasa? Todavía no habían recibido el Espíritu Santo.
Pues vamos a ver entonces. Entonces le impusieron las manos y recibieron al Espíritu Santo. Entonces lo reciben. Dice versículo 18, y cuando vio Simón, eso es un brujo, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, como la Iglesia Católica, ¿verdad? Las indulgencias, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios. Lean bien acá, ¿qué es eso? El don de Dios. Como la gracia, ¿verdad? Vamos a verlo ahora en Efesios. Se adquiere con dinero. Pues el don de Dios es el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos eso? Aquí lo dice, versículo 8, Efesios 2. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Sabemos que ese don de Dios, desde Juan 4:10, Juan 7:38 y 39, es el Espíritu Santo. Es decir, que creer no es suficiente, sino es creer para recibir el Espíritu Santo, que llega solo por medio de la ¿qué? De la obediencia. Y hermano Carlos, ¿dónde está eso? Vamos a verlo. Hechos 5, versículo 32, dice, nosotros, Pedro y Juan hablando, somos testigos suyos de esas cosas, y también es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a lo que le obedecen. Pues entonces, por medio de la obediencia, ¿qué es la obediencia? Hemos hablado mucho de eso, pero para los nuestros amigos nuevos, hermanos y hermanas nuevas, estamos hablando que la obediencia es una actitud donde yo estoy listo a hacer lo que Dios me diga. ¿Y cómo yo me lo va a decir? Por medio de su palabra, porque su palabra son los mandamientos de Dios. ¿Dónde está eso, hermano Carlos? Se lo voy a enseñar. Aquí estamos en 1 Corintios 14, versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, la carta de Pablo, son ¿qué? Mandamientos del Señor. Pero si alguno es ignorante, sé ignorante. Yo he oído pastores diciendo que las cartas son ideas de Pablo, recomendaciones. No, esos son mandamientos. Es decir, que todo lo que está escrito cubren la cabeza mujeres cuando están orando y profetizando. Y descúbrense la cabeza hombres cuando estén orando o profetizando. Cosas así y muchas más que las vamos a empezar a entender. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. Yo se lo enseñé. Estamos viendo confirmaciones hasta de otros cristianos, hermanos, profetas que están hablando que nos estamos acercando. No hay profecía que sea de privada interpretación. Es decir, que estamos todos entendiendo, los siervos de Dios aquí llorando en ayuna y orando, no porque somos buenos, porque Él es bueno, que no hay tiempo. Y es hora de abrir los ojos y despertarnos a la verdad del Evangelio. La santidad, sin la santidad, nadie verá a Dios. Pues empezamos a estudiar por qué y dónde y cómo es la santidad, qué forma y qué cara tiene, y qué tenemos que hacer por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros, porque somos obedientes para ser listo y preparado en el día que Cristo venga. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día en el nombre de Jesús. Amén.